Un abrazo muy especial, mis amados. Bienvenidos al Centro de Restauración Internacional CRI aquí en Bogotá, en Colombia. Gracias a la tecnología, la Iglesia del Señor se puede congregar. Y como digo yo, VIP. Pastor, no es lo mismo, dijo alguien. Y yo le dije, es verdad, no es lo mismo. Es mejor, porque está uno en la comodidad de su casa, nadie le interrumpe, prepara el ambiente precisamente para que no seamos interrumpidos. Qué lindo, qué bendición. La iglesia primitiva, la de hace 2 milenios, ella hubiera querido tener lo que tú y yo tenemos en nuestras manos. Qué difícil que una carta llegara a cada congregación. Pasaban hasta años para que pudieran escuchar algo del pastor, leer algo que él escribió. Qué bendición. Bienvenidos, mis amados. Ya saben que en nuestras reuniones los domingos, antes de la palabra de poder, estudiamos sobre finanzas, porque he aprendido que hay dos extremos. Presta atención. Financieramente hablando, el extremo de la avaricia de un pastor y también de una iglesia avara, con su famosa teología de la prosperidad, que es como comprando prácticamente los milagros del Señor y un poco de cosas terribles. Parece es una pirámide, que si yo doy, Dios me tiene que dar 100 veces más. Eso es un extremo, es falso, es una herejía. Esa no es la doctrina del Señor. Pero el otro extremo es cuando no enseñamos que hay que dar dinero a la obra de Dios. Eso es otro extremo. Entonces un pastor, si es ignorante en la palabra, si no es teólogo, el pastor puede creerse más bueno que Dios. Entonces él dice, yo no pido plata, no voy a enseñar sobre el tema, Dios cómo me ayuda. Él se está creyendo más bueno que Dios porque Dios dijo que hay que enseñar, Dios pide diezmos, Dios pide ofrenda y yo no puedo creerme más bueno que Dios. Uno debe ser equilibrado, ningún extremo. Amén, mis preciosos. Ahora, hoy les voy a hablar sobre la esencia no cambia. Estoy hablando de finanzas. La esencia no cambia y eso te va a alegrar que el Señor no cambia. Financieramente hablando, Él tiene su modus operandi de administrar. ¿Qué significa esencia? Es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. Entonces, se pelea mucho cuando miramos el texto, en este caso de Malaquías capítulo 3, versículo 6 en adelante, que eso es del Antiguo Testamento, que nosotros no somos descendientes de Jacob, o sea, no somos judíos, o israelitas, o hebreos, es lo mismo. Entonces, ¿yo por qué tengo que diezmar? Eso ya no es de esta época. Otros más atrevidos dicen que era solamente llevar especies de los cultivos, que dinero no, el diezmo no es dar dinero. Bueno, y eso cada quien creyéndose teólogo tuerce las escrituras para decir que no hay que diezmar, que el diezmo no es de esta época, y ya aparecen a Ricardo Arjona, este cantante, que dijo que el diezmo es un fraude. Ay, Señor, lo que es la ignorancia. Y lo curioso es que Ricardo Arjona lo dice en una canción a que le llama a Jesús verbo no sustantivo. O sea, quiere hablar bien de Jesús, pero termina contradiciendo a Jesús respecto a las finanzas. ¿Por qué? Por la ignorancia. Bueno, mis preciosos, mucha atención con esto. La esencia no cambia. Estaba hace un momento orando para alistar que el Señor me dé la palabra para hablar. Y el Señor entonces me recordaba que hace muchos años a mí se me ocurrió reunir unos dólares, siendo yo pastor muy, muy, muy pobre, literal. Hoy sigo siendo un pastor pobre, pero no tan pobre como hace muchos años. Y reuní unos dólares, ni siquiera conocía yo los dólares, mucho menos los iba a recibir. Yo estaba pastoreando una iglesia muy pequeñita y súper pobre también. Era imposible ir a recibir los dólares. Pero por algunas circunstancias de la vida logré reunir unos dólares de manera milagrosa, con mucho esfuerzo. Quise tener dólares en mi mano.
Tanto que llevé los pesos colombianos, los cambié por dólares para tener unos dólares en la mano. Los guardé. Y en alguna ocasión me invitaron a dar una conferencia a pastores, pero antes de mi conferencia, en los informes que daban, estaban buscando recursos para que unos pastores viajaran a otro país a tener unos preparativos en teología y necesitaban dólares. Entonces yo tomé mis dólares que con tanto esfuerzo había adquirido y los doné. Y dije, Señor, por amor a tu obra, bendigo a estos siervos que puedan irse a ese país allá a profundizar sus estudios teológicos. Dios es fiel, pasan los años. Hoy en día, repite conmigo, la esencia no cambia, porque cuando te lea la palabra vas a comprender perfectamente por qué hablo lo que hablo. Han pasado los años y he recibido dinero, presten atención. He recibido dinero porque yo dije, Dios, uno da para tu obra, tú eres fiel, tú abres las compuertas de los cielos, doy por amor a tu obra, obviamente, pero tú dices que abrirás las compuertas de los cielos y nos bendecirás hasta que sobreabunde. Entonces, siempre lo he creído, es la palabra del Señor, Él nunca cambia. No le importa si somos judíos o no, si es el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, antes de Cristo, después de Cristo, al Señor no le importa eso, porque Él es el Señor ayer, siempre, hoy, por siempre, seguirá siendo el alfa y el omega, el principio y el final. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, Dios nunca miente. Bueno, es real, sigue siendo el dueño de todo y nosotros seguimos siendo los necesitados también de todo. Entonces, ¿para qué pelear financieramente con los principios divinos? La ley de la siembra, el que abundantemente da, abundantemente cosecha, eso es real. Ahora, mucha atención. Han pasado los años y he recibido dinero en dólares. He recibido libras esterlinas desde Inglaterra. He recibido euros desde España. He recibido dinero en monedas extranjeras. Entonces, hace un momento orando recordé eso. Una vez, por ejemplo, yo teniendo una necesidad, Señor, glorifica, te necesito. De pronto me llaman de Estados Unidos. Pastor, vamos a consignar $1,000. Fui yo a retirar, obviamente ya me lo entregan en pesos colombianos. A los 8 días, la misma persona, pastor, otros $1,000. Fui y los retiré. A los 8 días, pastor, otros $1,000. Y luego 8 días después, 4 veces, 4 semanas seguidas. Tanto que la última vez dije, hermana, pero a ver, no entiendo por qué lo haces así. Si me ibas a dar esos $4,000, eso hace varios años, creo que como 8 años, no recuerdo. Eso cuesta, eso es dinero en pesos colombianos, es grande. Entonces, ¿por qué me pone así cada 8 días a ir si ya me ibas a dar los 4,000? Me dijo, pastor, lo que pasa es que a mí me da miedo que vayan y lo atraquen. Por eso se los estoy enviando cada 8 días. Y yo le dije, hermana, no te preocupes por eso, yo miro cómo hago para que no pierda esa plata, pero consigna, tranquila, la cantidad que sea, que eso yo miro cómo hago. Gloria a Dios, repite conmigo, la esencia no cambia. Él prometió abrir las compuertas de los cielos y bendecir hasta que sobreabunde. Es así de sencillo. Quiero contar un testimonio también. En este momento estoy estrenando un traje enviado desde Inglaterra. La gloria sea de Dios. ¿Por qué les cuento esto? Porque estoy hablando de finanzas. Dios es real. Aquí la pastora está detrás de cámaras escuchando porque sabe que vivimos esto. Vivimos que ofrendamos, diezmamos. Nos gusta invertir dinero en la obra del Señor. Dios es fiel. Hace mucho tiempo yo le dije, Señor, quiero un traje negro. Y nunca he podido comprarlo por una razón, por otra, por el tiempo, por la falta de dinero, porque para invertir en la obra de Dios, bueno, no hay tiempo y a veces no hay dinero. Pero Dios es fiel, Él sabe lo que uno quiere. Y en el tiempo, de donde uno menos imagina, en este momento, literal, hoy todo creído, dijo mi esposa, no, pues tan creído. ¿Cómo no voy a estar feliz, orgulloso de mi papá, que desde Inglaterra me envía un traje para estrenar como yo lo quería? Porque hace muchos años no he tenido traje negro. Tengo otros colores y demás, pero el negro no, y bueno, pues ya lo tengo. Pero mire, desde Londres, o sea,
recibe uno de otros continentes, de otras ciudades, de pueblos, de veredas, de donde uno menos se imagina. Presta atención, repite conmigo, la esencia no cambia. El Señor dijo, abriré las compuertas de los cielos. No dijo cuándo, ni la manera, ni las formas, ni los instrumentos que Él usará. Él no nos cuenta de eso. Él solo dice, confía en mí, yo abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Gloria al Señor. Y podía contarles más testimonios financieros de cómo el Señor me bendice. Ahora, yo no estoy diciendo que sea rico, mucho menos millonario o multimillonario, ni pretendo serlo. No, yo realmente soy un pastor pobre. Ahora, aclaro, el apóstol Pablo fue el mejor de los apóstoles en muchos aspectos. Y el apóstol Pablo dijo, pobre, pero enriqueciendo a muchos. O sea, dejo claro eso. Soy una persona pobre, un pastor pobre, pero muy feliz y muy bendecido. Dios tendrá pastores ricos, alabado sea Dios. Es como cualquier hermano de la iglesia, tú tienes derecho a ser rico, multimillonario si Dios lo quiere, y ojalá lo seas. De paso bendices mucho la obra de Dios. Pero si Dios, por alguna razón de la vida y por ti mismo, porque no estudias, porque no administras bien, vas a ser pobre, eso no significa que ante Dios seas un pobre, eres un hijo de Dios. O sea, que eso hay que tenerlo muy claro, por favor. Cuando yo digo que soy un pastor pobre, ni me estoy quejando, ni estoy triste, ni nada por eso en absoluto. Lo que quiero decir es que Dios nos bendice. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pablo, siendo el mejor de los apóstoles, murió siendo pobre en Roma. Por cierto, murió pagando arriendo y como si fuera poco decapitado por Nerón. Pero Pablo era un hombre muy bendecido, dijo, he recibido, he tenido de sobra y también he pasado hambre. Dijo, sé vivir en abundancia, sé vivir en la escasez y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, financieramente era pobre, pero en Dios somos muy ricos, que eso quede clarísimo. Recibe la palabra del Señor, la leo y les doy un abrazo muy especial y luego pasaremos a la palabra de poder, que es tremenda palabra para hoy. Amén. Presta atención. Malaquías 3, versículo 6 en adelante, Nueva Versión Internacional de la Biblia. Yo el Señor no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Y Dios contesta, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te estamos robando? La respuesta de Dios fue, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. La esencia no cambia. Ahora, templo, fondos y alimento. En el templo deben haber fondos, debe haber alimento en la casa del Señor. Ese es el modus operandi de Dios. No somos hijos de Jacob, no somos israelitas, somos gentiles. Pero recuerden que Dios de los dos pueblos hizo uno. Ahora somos miembros de la familia de Dios y tenemos las mismas bendiciones que antes eran solamente para el pueblo de Dios, que eran los judíos. Un abrazo muy especial, que Dios bendiga tus finanzas, porque Dios honra al que le honra. Yo lo he vivido, lo sigo viviendo y veo las puertas siempre de los cielos financieramente abiertas sobre mi vida, porque honro a mi Señor con mis diezmos y con mis ofrendas. Hazlo tú también, mi precioso. Un abrazo muy especial y pasemos a la palabra de poder.